¿No? ¿Tampoco? Yo tengo instalado 4. PLC Ladder Simulator, versión 1 y versión 2, el Arduino PLC Ladder y el Macro PLC. Y bueno, y uno de diagramas de contactos, que creo que es un instructivo. A ver. Ah, no, diagramas eléctricos. Uno de diagramas eléctricos, no, no era el de PLC. Yo sabía usar mucho el Macro PLC. Bueno, ahí no sé qué me muestro. Macro PLC. Este. Un poco de brillo ahí. Pongamos que le activo la entrada. Bueno, algo por el estilo. Gráficamente, pero este es un poco más tradicional en la gráfica. Y creo que pone un tablero de comando en la parte inferior. A ver, pongamos. Sí, ahí está el tablero de comando. ¿Lo ven el tablero de comando ahí? A ver, si toco, ahí está. Ahí encendí la llave 1, que me enciende la salida 1, porque tiene un circuito sí, sería un circuito yes. En vez de una NOT, tiene un yes. Es decir, un NA con un NA, ¿no? NA, NA. Bueno, esos son algunos de los simuladores que yo tenía funcionando en mi celular para práctica directa, una comprobación simple de circuitos. Lo que les sugería es que se instalen el WinLadder para que puedan hacer los ejercicios. Si no se han instalado nada, bueno, es difícil que hayan hecho alguno, ¿no? Salvo que lo hayan hecho en papel. ¿Han hecho en papel los ejercicios, tal vez, que teníamos para hacer? Esto del práctico sería el 2 de laboratorio. Bueno, bueno, vamos a ir haciendo algo de práctica. La tendrán que hacer en papel si no tienen el simulador andando. Yo aquí en la PC tengo el WinLadder. Vamos a buscarlo. ¿Nadie se instaló el WinLadder? ¿Alguien instaló el WinLadder? ¿Alguien instaló el WinLadder? ¿Hay alguien en clase, che? Configuran los nombres porque sí hay. Disculpe, yo no le contesto porque estoy entrando al trabajo. ¿Al trabajo? Caramba. ¿No? Pucha. Bueno, ahí tenemos el WinLadder funcionando. Vamos a usarlo.
Entonces acá tenemos las dos barras de alimentación y un montón de iconos acá que nos pueden ayudar a construir nuestros circuitos. Recordemos entonces que teníamos dos barras de alimentación. Como son virtuales, no interesa qué tensión utilizan, porque solo están mostrándonos un circuito típico de control. El circuito típico interno de control podría estar construido con lo que sea. Podría estar construido a 24 voltios, 5 voltios, corriente, ser diferencial, en fin. Entonces es un circuito análogo al circuito de control. Si lo tuviéramos que construir, efectivamente hay que construirlo en alguna tensión, ¿no? Con contactores, con 24 voltios, con 220 voltios, con lo que sea. Con los relés trabajando en alguna tensión ya fijada de antemano, sea alterna o continua, dependiendo del tipo de relé o contactor que estemos trabajando, ¿no? Contactores generalmente son de corriente alterna. Los relés en general suelen ser de continua si son de baja tensión, y puede haberlos, los hay mejor dicho, de mediana tensión, de 220 voltios, cosas así hay comunes, 110 voltios también. En algunos aparatos simples que uno, ahora se me olvidó dónde es que, en qué aparatos, pero en ciertos aparatos, automatismos simples para la casa, generalmente venían algunos relés de alterna de 220 voltios o de 110. Aquí entonces estamos dibujando los contactos, normal abierto, acá el operando es el I, y la numeración es octal, o sea que se nos va a acabar en el 7 y va a saltar al 10. En este PLC al menos es así. Acá tenemos la salida que está dibujada como un circulito. Generalmente yo la pego justo acá al lado. Cuando la pego ahí al lado le pongo Q0, por ejemplo, ya que está. Y el programa la acomoda al ancho del trazo que tenga. Es bastante más cómodo que uno lo haga así, que si lo pega en el fondo y después le queda sin completar la línea. Entonces se tiene que poner a dibujar líneas, ¿no? Líneas de trazo en el programa. Sí, claro que puedo grabar. Pero la verdad que pierden el tiempo si en la clase no la aprovechan y después se tienen que poner a ver la clase grabada, ¿no? Una pena que ninguno tenga un simulador andando para hacer la práctica, ¿no? Encima que no tenemos acceso al laboratorio, que ni siquiera hagan lo que corresponde para que puedan hacer una práctica, es bastante desilusionante. Ya que quedó grabado esto, se los dejo como reflexión, ¿no? Qué bueno que algo tengan alguno. Esta práctica la tienen que hacer ustedes para que ustedes aprendan. No es que yo sepa mucho, solo sé un poquito más que ustedes y estoy tratando de que ustedes lo aprendan, ¿no? Vamos a hacer entonces aquí nuestro circuito. Bien, bien, bien. Cada simulador tiene sus mañas, así que traten de aprenderlas según el simulador que estén trabajando. Este tiene ciertas particularidades, como dije, este es de los PLC que tenemos en el CUDAR. Es muy cómodo, gráficamente es suficientemente bueno. En simulación es más que suficiente para lo que necesitamos aprender. Tiene muchísimas más funciones que las que vamos a ver, como todo PLC industrial. Dentro de los PLC que ustedes se pueden construir, están un poco más limitados, dependen un poco más del microcontrolador y de su capacidad, y sin duda del diseñador de software que haya incluido algunas funciones que el microcontrolador puede realizar. Por ejemplo, ya que es un microcontrolador, suelen tener AD. Como los microcontroladores traen AD, el PLC ofrece un AD si el micro lo ofrece. En estos PLC industriales, el módulo de AD no es tan común, suele estar disponible como un módulo extra que casi siempre es caro. Bueno, acá tenemos entonces un circuito sí, o circuito yes, o llave NA y salida NA. Lo pongo a simular. Aquí la simulación es un tanto indirecta, pues yo tengo que hacer un doble clic acá. Es más cómodo trabajar con, creo que era la barra espaciadora, a ver. No, con el Enter. Enter, un toque, enciende, un toque apaga. Como es un manifiesto de un positivo, enciende la salida, apaga la salida.
Bueno, ahí tenemos una simulación simple. Bueno, así como construimos podemos hacer, ya que está, estiramos esto, dibujo un NC, en este caso voy a usar el mismo I0, así que ante una sola acción voy a tener dos llaves actuando. En este caso lo vamos a hacer salir a una Q1, a ver, otra salida. Recuerden que aquí un paralelo de salida me sería inútil, y una serie de salidas no tiene sentido ni les va a permitir realizarlo. Así que tenemos, bueno, una llave I0 para construir lo que llamaríamos una compuerta YES, mientras que con una llave NC estamos construyendo una compuerta NOT, es decir, la lógica de inversora, ¿no? La lógica inversora que hemos construido con la I0 negada, ¿sí? Si lo pongo a simular, pueden ver de antemano que la que está conectada como llave inversora efectivamente tiene la salida prendida, ¿sí? Puedo yo actuar sobre una o sobre la otra, es lo mismo porque son la misma llave mecánica, pero distintas llaves eléctricas, ¿no? Son dos contactos solidarios mecánicamente, me basta actuar sobre uno de ellos que va a efectuar un cambio de estado, ¿no? Ahí me encendió la NA y me apagó la NC, ¿sí? Ya que se llaman igual, recuerden ustedes que se llaman igual, es porque mecánicamente actúan al mismo tiempo. No que eléctricamente no tienen por qué compartir los contactos, ¿no? No tienen por qué compartir los contactos eléctricamente. Vamos a comprobar eso haciendo un circuito distinto. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un serie, ya que está. Entonces, teníamos una llave normal abierta, ya que está, hagamos un I0 en serie con una I1 y una salida que no sea ninguna de las usadas. Ahí tenemos nuestra serie. No, quería hacer yo una cosa al revés, me equivoqué. Esta tiene que ser la I1. Y esta en cambio tiene que ser la I0. ¿Sí? Bueno, entonces ahí pueden ver ustedes que tenemos conectada una llave I0, similar a la primera llave I0, las dos se llaman igual, así que las dos tienen que actuar al unísono. Ahora, la diferencia está en que son llaves que mecánicamente son solidarias, desde el punto de vista de la analogía de simulación, ¿no? Pero no tienen por qué compartir los contactos. Fíjense que los dos contactos de la segunda llave I0NA no son los contactos de la primera llave I0NA, ¿no? No son los mismos contactos, son dos contactos distintos. Así que tienen que actuar eléctricamente al mismo tiempo, pero no comparten las conexiones, por lo que pueden formar circuitos separados, ¿no? Es muy importante ese detalle. Si no, tendríamos un puente desde este punto a algunos de los dos contactos que tenemos en esta llave, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Como pueden ver, no está conectada en ningún caso a las tensiones de la primera llave, ¿no? Al menos en el circuito de control. Esto también se puede armar con contactores, como dijimos. Estas llaves de entrada serían los sensores o llaves, actuadores, pulsadores que podemos conectar al circuito, y las salidas serían las bobinas de los contactores, ¿no? Las bobinas de los contactores. Entonces, bueno, no he comprobado el circuito serie, perdón. Ahí lo tenemos trabajando, el circuito serie. Los otros dos circuitos actúan porque estoy actuando sobre el I0, ¿no? Pero mientras no le haga el caso positivo del circuito serie, no lo vamos a ver andar, ¿no? Entonces ahí tenemos el circuito serie funcionando en simulación. También podríamos construir un circuito de salida NC. Podríamos aprovecharnos, por ejemplo, de la I1. Usamos una salida de tipo negada. Otra vez no puede ser una salida ya utilizada. No podemos reutilizar salidas
No tiene sentido reutilizar salidas y de hecho es un error. Esto también es una cosa que eléctricamente en realidad no existe. Este circuito que acabamos de construir eléctricamente no existe. Eléctricamente debe ser construido en realidad con una bobina, que es definitivamente una bobina en positivo, y un contacto NC a la salida. Un contacto NC a la salida. Acá nos dice que ya todos los contactos NA de esta salida son de tipo NC. ¿Sí? Para verlo, vamos a tener que conectar un testigo. Fíjense que en la simulación, al menos en la simulación de este programa, no es fácil darse cuenta que esta salida, en realidad tenemos un contacto que está apagado, ¿sí? Dado de que es una salida del tipo NC, vemos la bobina activada, y la bobina es cierto que está activada, pero los contactos asociados a esa bobina están invertidos. Eso significa la barra de salida de NC sobre esa salida. No es posible verlo en la simulación porque lo que estamos viendo es la bobina del contactor. Y repito que esa barra significa no que una bobina funciona al revés. La bobina sigue funcionando en positivo. Si está alimentada va a trabajar, si no está alimentada no puede trabajar. Así que lo que tenemos es que sus contactos están en forma invertida. Para ver que sus contactos están en forma invertida, vamos a tener que poner contactos auxiliares para poder ver que cambie en inverso de la llave que lo controla. Acá en este caso la I1, ¿no? Entonces ponemos un contacto auxiliar que se llame como la salida. Es decir, que este contacto está actuado, uno diría electromagnéticamente o magnéticamente, por la bobina de Q3 y se llama Q3 el contacto también. ¿Sí? Está dibujado como una entrada, así que ahora que lo tenemos ahí vamos a aprovecharnos de una salida de tipo M. M, ya que no hemos usado ninguna, que sea la M0. La M es solo un testigo y es un testigo interno, es una memoria interna, usada a modo de salida, no tiene una salida correspondiente física en la bornera. Bueno, pueden ver que la M0 está apagada, que efectivamente no es otra cosa que la continuación de los contactos de la Q3, ¿no? La Q3, que es la bobina de un contactor, está encendida, pero está actuando sobre contactos que, puestos como positivos, pueden ver que están apagados, ¿no? Porque son NC. Esto es lo que manifiesta que la salida esa tenemos una inversión en la salida que nos provoca que los contactos sean inversos. Fíjense, vamos a actuar sobre la I1 y recién se prende la M0, ¿no? En la simulación, entonces, eso puede ser un poco confuso al principio porque uno está viendo la bobina activada de una salida NC. Guarda con eso, ¿no? No es lo mismo que ver este otro que era el NC de una llave NA. Ahí lo vemos de manera directa, ¿no? Un NC de una llave NA es el I0 con la barra, efectivamente es el inverso del I0. No es lo mismo ver, decíamos, el Q3 con barra, que sus contactos asociados van a estar invertidos, no la bobina en sí. La bobina no puede estar invertida. ¿Se entiende eso? Entonces tengan cuidado con esto. No es una propiedad de los circuitos ladder, es una propiedad del simulador. El simulador no me manifiesta que la salida esté apagada, porque no es así, ¿sí? Esa es la opción que tomó el constructor de este simulador de manifestar lo que eléctricamente está ocurriendo, ¿no? La bobina debe estar encendida. Lo que tenemos invertido son los contactos, es decir, son contactos NC los que tienen asociados esta bobina. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos, utilizando una realimentación de una salida como una entrada. No es una realimentación a la propia salida, ¿sí? No es una realimentación propiamente dicha, es solamente la reutilización de una salida con contactos de la entrada, con contactos como entrada, perdón, Q3 utilizando los contactos auxiliares de una bobina de salida, ¿sí? Tenemos una salida auxiliar de carácter de marca o memoria interna, en M0 aquí en este caso, contactos de entradas verdaderos, mejor dicho, entradas verdaderas, I0 y 1, utilizadas como NC en el caso que nos haga falta, una serie de entradas, salidas como NA, salidas como NC, podemos tener M's también usadas como salidas, podemos usarlas también como NC, ¿sí?
y sin duda como entradas NC. Bueno, en este estándar que utilizan muchos PLC, no todos, las I son entradas, ¿no?, de input, y las Q son salidas. Las Q probablemente recuerdan los Q de los flip-flops. No sé por qué se llaman Q, pero es bastante común que las Q sean las que indican la salida, ¿no? Q es la salida, la I es la entrada, y las M es memoria interna o marca. Creo que en este PLC pueden después fijarse ustedes en el manual del PLC, que estaba en los materiales que les subí al Classroom, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se los llama en este PLC, pero es muy probable que les llame tanto marcas como memoria, o registro también. Bueno, entonces teníamos I por entradas físicas, son parte de la bornera del PLC, ¿no? Q son salidas físicas, son parte de la bornera de salida del PLC. La M no, la M es una salida interna construida con memoria interna propia del microcontrolador o microprocesador de la arquitectura de ese microprocesador o microcontrolador que tenga algún tipo de memoria RAM. En realidad son algún tipo de ROM, de flash ROM, porque hay posibilidad de mantenerlas aún después del apagado, ¿no? Pero eso depende del tipo de M que estemos usando. No me acuerdo, la verdad, en el PLC Ladder Simulator, marcas o memoria, la segunda versión, la azul, dice que puede generar código para Arduino. No sé si lo controla, pero al menos dice que puede generar código para Arduino. Veamos acá. En este PLC las I son entradas y las O, muy confuso usar la O, por eso muchas usan la Q. La O se confunde con el 0. La O por output para salida. A ver. En el manual de este no es tan intuitivo. Ponemos una línea adicional. Sí, va a haber que jugar un rato con esto. Parece tener también simbología de compuertas, pero nos interesa la simbología ladder, ¿sí? Entonces, es un tanto distinto del Ladder Simulator 1. De todos modos, yo no lo he usado mucho este PLC Ladder Simulator. Habría que buscar en el manual, ¿sí? Búsquense el manual del PLC Ladder Simulator para ver si efectivamente tienen memorias, ¿no? Sí, no hay drama. Le preguntaba a alguno de los chicos por si lo había podido poner nomás. Claro. A ver, PLC Ladder Simulator 1, vamos a ver. ¿Puede ser que sean un latch coil? Puede ser, sí, latch coil sería una de dos. O es un circuito que actúa como registro, o es un equivalente de memoria. Probalo con el latch, a ver si resulta equivalente. En principio debería ser equivalente a la función, aunque no es exactamente una memoria. Vamos a ver. Ladder Editor. Sumo una línea. Counter Timer, Logic Operations, Special Functions. Básico. No es. Latch coil y unlatch coil son los que tenemos en nuestro PLC de simulación. Set y reset. Es decir, hacer un latch coil, hacerlo latch a una salida. Estas funciones. Set y reset de muchos PLC, en este se llama latch. No figura la memoria entre las salidas, no sé si por el nombre se las identifica, pero podríamos sumar uno, agrego un rang
es decir, un escalón. At run, output call, normal. Ok. Sí, no le encuentro la memoria. Habría que verlo. ¿Sí? Búsquense ahí en el manual del PLC del Simulator. En el macro PLC, ¿quién está usando el macro PLC? ¿Tenía la memoria? Tiene. Acá está. Input, memory, timer, counter. Y dice quit. En realidad ahí debería decir salida. No sé, parece que le falló el traductor acá. Q por quit, dice. En realidad no es quit, es una salida, ¿no? Input, quit, memory, timer, counter. El quit es una salida, pero tiene memorias. El explícito, el macro PLC, tiene memorias. El otro, habría que fijarse de qué manera se implementa la salida en el macro PLC. Perdón, la memoria de salida en el macro PLC. El latch y unlatch en realidad se corresponden con estas funciones, o sea que todavía hay que asociarle un nombre de salida, ¿sí? Si no se disponen de memorias, recuerden que de todos modos, como es un simulador, no los va a limitar en cantidad de salidas, con lo cual van a usar una salida a modo de memoria, ¿sí? Eso no es útil en un verdadero PLC porque ustedes se gastan las salidas físicas para usar de una memoria interna. Ahí es donde se nos agotan las salidas físicas, que no conviene gastárselas como simples memorias. No es que no lo sean, son memorias, pero pierden ustedes la capacidad de controlar una salida física, eléctrica, externa. Así que, llegado el caso que el PLC Ladder Simulator no tenga memorias, usen Qs, usen tantas O como les haga falta, ¿sí? Tantas O como les haga falta, se llama O en el caso del PLC Ladder Simulator. No he probado el Arduino PC Ladder Simulator. Es el que he abierto recién. Tiene memoria. A ver el macro PLC si las tiene tan explícitas. A ver. Sí, también. Q y M. Las M están numeradas como, bueno, las Q también, 0,0, 0,1, 0,2, etc. 0 punto, digo. Tienen Q y M. Sí, el macro sí, ciertamente es mucho más directo en la edición. El PLC Ladder Simulator es un tanto más indirecto, hay que entrar en la edición de ladder. Bueno, vamos a, decíamos entonces aquí, podríamos construir un paralelo, ya que está, armemos el paralelo con nuestro I0 y nuestro I1 para no andar introduciendo llaves al vicio. Si no, vamos a tener que actuar sobre muchas a la vez para ver el resultado. I0, otra Q, que Q está, Q3, Q4. Ahora, para escribir el paralelo, recuerden que hay que hacerlo colgando hacia abajo la otra llave, 1 por ejemplo, y 1. Y aquí sí hay que usar el lapicito para dibujar el circuito que le falta, el cable que le falta. Ahí lo tenemos, nuestro paralelo entonces. El I1 quedó actuado, porque nuestra anterior simulación se ve que la dejamos encendido. Como ya está encendido el I1, de antemano, está encendida la salida Q4. Si enciendo I0, bueno, sigue encendido la salida de Q4. Recuerden que un circuito paralelo, lo único que suma es un camino de cierre de la electricidad, no suma intensidad, sino sería analógico. ¿Sí? Y el único caso en el que está apagado el paralelo, en que ambos están desconectados. ¿Sí? Bueno, dependiendo del tipo de edición de PLC, aquí por ejemplo, si yo doy un Enter, me lo separa en grupos, ¿sí? Me lo separa en grupos. Este es
un grupo, generalmente uno puede, como estos son en realidad, todo esto se tiene que traducir a programas para un microprocesador o controlador. En realidad se trata de pequeñas subrutinas, ¿sí? Hay una secuencia de asignación evidente, que es la secuencia de cada escalón. Todo esto queda englobado en una subrutina, y si yo le pongo unos identificadores adecuados, la puedo llamar en algún momento. Pero esas son propiedades más adecuadas de la programación de PLC a modo de, claro, sí, bloques, a modo de microprocesadores, ya que son en realidad microprocesadores abajo. Bueno, son propiedades que sí tienen por ser, evidentemente, procesadores secuenciales, ¿no? No es algo de lo que nos vayamos a aprovechar en nuestros ejercicios, porque lo único que queremos utilizar es la analogía eléctrica, de la cual ya estamos estirándola demasiado, incluso con estos NC de salida, ¿no? Los reset también son de programación y no de circuito eléctrico, porque el circuito de reset en realidad están resumiendo un circuito eléctrico un poco más elaborado, ¿no? De todos modos, gráficamente sí es útil separarlo para obtener una limpieza de los circuitos y verlos individualmente. En este punto podríamos hacer, ya que está, a ver, el circuito de autoenclavamiento. Vamos a dibujar un circuito de autoenclavamiento con I0 a modo de inicio e I1 a modo de corte. El circuito de autoenclavamiento pueden verlo ustedes definido en nuestra guía mínima. Circuito de autoenclavamiento. Este es el circuito de autoenclavamiento básico, también llamado Start-Stop en inglés. Tiene otros nombres más, pero nos basta con esto para referirnos a él. Tienen el I0 en paralelo con una realimentación de Q0. Recuerden que esta realimentación está realizada mediante un contacto auxiliar del contactor, de la bobina del contactor de salida, ¿no? Eso se puede construir, es muy común de construir en circuitos eléctricos verdaderos, nada más que se hacen con los contactos de baja corriente que se utilizan para hacer esta realimentación, ¿sí? Con eso construimos nuestro circuito de autoenclavamiento, que permite de que el circuito, al tener realimentación verdadera, porque aquí Q0 es función de Q0, además que en distinto tiempo, el circuito posee memoria. Y esta es la manera de construir memoria, ¿sí? Esta es la manera eléctrica de construir una memoria. De hecho, las memorias que construimos en digitales, los flip-flops, son realimentaciones y un circuito muy similar a esto, ¿sí? Muy similar a este, que de hecho uno de los ejercicios del práctico es demostrar que este circuito es un equivalente de un flip-flop, ¿sí? Es el equivalente matemático o constructivo de un flip-flop. Eso lo tienen que demostrar ustedes, ya sea con circuito o con una resolución analítica de equivalencias de ecuaciones, ¿no? Ahí pueden ver la ecuación. Tenemos I0 más Q0, ¿sí? Por el I1, tiene que estar en grupo, por eso está entre paréntesis, porque el serie es entre el grupo paralelo y el NC de I1, y eso todo en tiempo t. Acá no está subindexado I0 y I1, pero es obvio que I0 y I1 han sido leídos en tiempo t, con lo cual en tiempo t más 1 va a dar el resultado para el futuro de Q0, ¿no? El futuro de Q0, en tiempo t más 1, es decir, el futuro de Q0. Recuerden esto, que en un flip-flop real hay una pequeña demora, si no fuera sincronizado, hay una pequeña demora entre el valor en la entrada de la realimentación y el valor posterior. Tiene que haber sin duda un nivel de demora de procesamiento de las compuertas, porque si no, no ocurriría nunca la memorización, ¿no? Un circuito real tiene demoras, con lo cual esto tiene sentido construirlo sin sincronización. Aquí, aunque parece un circuito no sincrónico, es un circuito sincrónico, porque recuerden que esto se trata en realidad de un microprocesador que realiza instrucción tras instrucción de cada línea traducida al lenguaje ensamblador, o mejor aún, a código de máquina, ¿sí? En ese sentido, sabemos que hay un tiempo de actualización de entradas y salidas. Todos los PLC la tienen, es decir, un PLC tiene el tiempo de barrido
¿sí? Tiempo de barrido, generalmente se conoce, después pueden leerlo ustedes en los manuales de los PLC, en especial en el de este, que se los he dejado disponible, el tiempo de barrido del PLC. Tiempo de barrido de un PLC anda en los milisegundos, En general ustedes podrían pensar, bueno, un PLC moderno debe ser muchísimo más rápido, debe estar en los nanosegundos. Es posible que internamente use un CPU muy veloz, pero no es cierto que los PLC muy modernos utilicen tiempos de barrido mucho mejores que en el orden de los milisegundos. A lo sumo están en el orden de las decenas o cientos de nanosegundos, porque no hace falta. Los sistemas que controlan son muy lentos comparados con el tiempo de actualización del PLC, que básicamente lo que hace en un barrido es leer todas las entradas, obviamente las entradas las actualiza, ¿sí? Leer todas las entradas, hace todos los cálculos, que recuerden que es un programa secuencial, casi tan secuencial como las líneas que escribimos, ¿sí? Hace todos los cálculos, y una vez que tiene todos los cálculos, toma todos los resultados y actualiza las salidas todas a la vez. ¿Sí? Eso se hace en un tiempo de barrido, con lo cual, si ustedes no son más rápidos que el tiempo de barrido, miran el valor de las entradas, miran el valor de las salidas, y les parece a ustedes que ha sido hecho de manera simultánea. Eso es cierto, que es simultáneo para cualquier máquina o cualquier proceso que utilice el PLC, y es más lento que un tiempo de barrido. ¿Sí? Ahora, el tiempo de barrido es un clock, así que esto es un circuito sincrónico, ¿sí? Volviendo a este circuito se lee en tiempo t las entradas y en tiempo t más 1 las actualiza. Con lo cual, evidentemente, es un circuito sincrónico y en ese sentido se parece a un flip-flop sincrónico. ¿Sí? Entonces, repito que este circuito, el circuito de autoenclavamiento, es el mínimo circuito de automatización que tiene memoria. La memoria está construida alrededor de la realimentación, como ustedes bien saben, por los flip-flop mismos, que son sistemas realimentados, ¿no? Entonces, un sistema realimentado siempre tiene algún grado de memorización. Nos aprovechamos de ellos para guardar un bit. Nuestros circuitos de autoenclavamiento son exactamente eso, memorias de un bit, visto desde el punto de vista digital. Deben ustedes demostrar que el circuito de autoenclavamiento es equivalente a flip-flop conocidos. Es un ejercicio a realizar desde el punto de vista analítico o circuital. Se puede trabajar con los circuitos en llaves y convertirlos a compuertas, o viceversa, los circuitos de compuertas de los flip-flop, convertirlos en llaves. A su vez pueden tomar la ecuación de esto y la ecuación de flip-flop y lograr una y otra, la derivación, y mostrar que son la misma, ¿sí? O al menos en el circuito que corresponda, que sea la misma, ¿sí? No en cualquier circuito de flip-flop, sino solo en ciertas configuraciones del circuito de flip-flop. Bueno, veamos cómo trabaja un circuito de autoenclavamiento. Nos falta la realimentación de Q. Ponemos aquí entonces qué Q estamos usando. Q5. ¿Sí? La realimentación está hecha en el punto entre I0 e I1. Es decir, para que tengamos un paralelo de la llave de activación con la realimentación. Esa es casualmente parte de la clave de por qué el circuito se mantiene encendido. Vamos a verificarlo. Quedó muy abajo ahí en la simulación. Espero que se vea bien en sus computadoras o sus celulares, no sé. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Ahí lo tenemos al I0 y el I1. Como pueden ver, nuestra simulación, como ha comenzado en un punto inicial, podemos ver que el I1 está previamente cerrado por ser un NC y el NA del I0 abierto. En esa situación del circuito, esta máquina, es decir, la simulación o el PLC mismo, está leyendo las entradas y actualizando la salida, leyendo las entradas y actualizando la salida. Nosotros lo vemos como un circuito y decimos, bueno, por la conexión es obvio que Q5 está apagado. Bueno, cerremos I0 un instante. ¿Sí? Cerramos
Esperamos un instante, en ese momento es obvio que nos ha cerrado el circuito que alimenta la bobina Q5. La bobina Q5 tiene un contacto asociado que también se cierra. Casi no podemos ver qué tan rápido lo hace, ¿no? Eso deberíamos ver con un osciloscopio capturando las transiciones. Es demasiado para este nivel de análisis. Vemos que al momento de cerrar nuestra llave I0, se ha activado la bobina, que a su vez cerró el contacto de Q0 auxiliar, ¿sí? Como es un paralelo, cualquiera de los dos puede encender la salida, así que si yo apago la I0, permanece encendido, ¿sí? Un truco bastante simple, bastante elemental, que bueno, esto debe haber sido inventado hace demasiado tiempo, en el primer tiempo de los relés de 1800 y pico, ¿sí? Pero es un circuito muy útil en el sentido siguiente: nos basta con una señal o pulso en una llave para que el circuito quede permanentemente conectado. Ese es el truco del autoenclavamiento. Obviamente que si no tuviera con qué apagarse, la única forma de apagar es que se corte la alimentación, que de alguna de las dos barras desconectemos para que se apague todo el circuito. También es válido, es un circuito que también se usa en algunas situaciones, pero en ese sentido el circuito pierde su capacidad su flexibilidad de control, y necesitamos también otra llave o pulsador o una situación extra que nos permita desconectar el circuito, ¿sí? El circuito ya está previamente construido, así que no lo tenemos que inventar, pero sí lo podemos analizar. Esa llave es la I1. Como es un NC, ha permitido el paso de la corriente para activar la Q5. En este momento, la única función que nos queda pendiente, ya que la I0, si yo la activo o la desactivo, ya no tiene efecto, porque ya se ha cerrado por medio propio la alimentación del Q5, la única que nos queda de función de este circuito es cortar el circuito de realimentación. En este punto, fíjense que es tanto el circuito de activación como el de realimentación, porque está en común a ambos caminos. Si yo lo abro un instante, sencillamente se apagó, ¿sí? Si yo quiero reconectar la llave I1, la dejo reconectada, pero ya no hay energía que realimentar, así que el circuito permanece apagado, ¿sí? Como pueden ver, esto es lo que se llama un biestable. Es estable en dos situaciones: en encendido de la salida o en apagado de la salida, ¿sí? Son situaciones estables que, si no hay perturbaciones de entrada que lo ameriten, no cambia el estado. La perturbación que obviamente es la que cambia el estado, en este caso sería la I0, y en el caso contrario sería la I1. ¿De acuerdo? Un circuito bastante simple, que uno por ahí no le presta mayor atención, y sin embargo es la base de la automatización eléctrica de la mayor parte de las plantas que utilizan la tecnología de los PLC o de los contactores en su defecto, si no usaran PLC y tuvieran un gran tablero lleno de contactores para hacer la parte del control, lo cual pueden encontrar en muchas industrias, ya sea por precio, por antigüedad o por simplicidad, ¿sí? Especialmente por costos. Los PLC son relativamente caros. A veces uno no tiene cómo acceder a ellos y sencillamente hace un circuito equivalente como los que estamos dibujando, los construye directamente en contactores. O si no, incluso en relés. Si no tuviera contactores, los puede trabajar en relés. Finalmente poner un contactor de potencia para la parte del control final, ¿no? Entonces tenemos la parte del control, puede estar hecha en muy baja potencia y tensión, mientras que la etapa de potencia podría ser un lindo contactor que puede tener su buen precio y sin duda su buena potencia o control de corriente para un motor, para lo que sea que estemos controlando. Estas son soluciones típicas de control de mediana escala y llevados en multitud de circuitos a gran escala también, ¿sí? Entonces tenemos aquí el circuito de autoenclavamiento. Bueno, otra variante del circuito de autoenclavamiento es la que presentamos en un PDF adicional que ya se los voy a estar subiendo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta en cuanto a estos circuitos que hemos visto hasta ahora? Aprovechemos para tomar el presente. Ya que estoy grabando, escriban en el chat entonces nombre completo y legajo.
Bueno, decíamos entonces, tenemos aquí una multitud de circuitos básicos de PLC, más bien diagramas de contacto. Gracias a que la analogía es eléctrica, nos permite hacernos a la idea de que esto es fácil de construir con llaves comunes, pulsadores, preferiblemente relés al menos, ya que algunas señales tienen que ser controladas de por medio de una bobina y unos contactos auxiliares, o necesitamos más que algunos contactos. Si ustedes quieren armar, por ejemplo, las compuertas mediante llaves comunes, les va a hacer falta llaves en paralelo con las llaves comunes, porque si no, no podrían activar diversos circuitos. Lo que nos ocurrió aquí, por ejemplo, con la I0, fíjense que la I0 aquí está duplicada, y sin embargo, aunque parece la misma llave, se trata de dos contactos mecánicamente en paralelo, ¿sí?, que yo puedo aprovechar para distintos circuitos. Eso no sería posible si la llave I0 fuera única, ¿sí? Si solo tuviera dos contactos que se cierran, no podrían construir ustedes una salida para Q0 y una salida para Q2 tal cual las hemos construido ahí. Es decir, que con una llave simple, las de un solo punto que tenemos a veces para las luces de nuestras habitaciones, no es posible construir circuitos en los que se reaproveche más de una vez la señal de la llave, ¿no? Esto pueden intentar construirlo ustedes con llaves comunes y cables, y van a ver que algunas compuertas no las van a poder construir si aparece más de una vez la señal. Por ejemplo, la O exclusiva, ¿no? La O exclusiva tiene doble mención de cada señal de entrada, una en NA, una en NC, dependiendo de con qué la han construido. Bueno, decíamos entonces, tenemos un circuito que a veces despreciamos en digitales, es el circuito YES, ¿sí? La compuerta YES. Muchas veces no la vemos como compuerta, sin embargo aparece muy típicamente, muy comúnmente como buffer. Y si se fijan, el símbolo del buffer no es otra cosa que un amplificador, ¿no? Es una compuerta que necesariamente hace una manifestación positiva de la misma manifestación positiva de la entrada. Y una llave muy común, la llave de luz, es una llave YES, ¿no? Nos parece más típico encontrar una NOT, que sin embargo no hubiéramos sabido construir, y de hecho muchos libros fallan en la analogía eléctrica de una llave NOT. Es muy común encontrar esa, la deben haber visto ustedes. Muestra una fuente, una resistencia en paralelo con una llave y una lámpara. Bueno, eso no es una llave NOT de ninguna manera. La llave NOT era tan fácil como una llave normalmente cerrada, que se activa en sentido contrario a la activación de la llave, ¿no? Una llave que ya está previamente cerrada es una llave inversora. Acá la tenemos bien manifiesta en esa conexión de ahí, ¿no? Eso sí que es una llave inversora. Y ¿la han visto ese circuito que digo? De la NOT. ¿Lo vieron el circuito de la NOT? Ese que suele aparecer en muchos libros. ¿No? A ver si tengo suerte, se los muestro. Dejé de compartir, se me apagó el share screen. De momento a ver si les muestro ese circuito pésimo que aparece sí en algunos libros. A ver. Creo que acá lo encontré, a ver si lo encuentro. Compuerta AND. Compuerta inversor, sí, acá. ¿Dejé de compartir?
Miren eso. Estamos viendo los directorios. Ah, mira, bueno. Ahora sí ven el PDF. Sí, profe. Bueno, ahí tienen, fíjense que en muchos libros con puertas digitales que se abstraen demasiado, nos quieren hacer la analogía eléctrica y esta analogía eléctrica es pésima. Pésima, porque es un circuito inútil. Circuito que consume al vicio y encima no es una llave inversora. Eso es porque querer construir una llave inversora con una llave NA. No se puede construir un circuito inversor con una llave NA. Por más que el funcionamiento de la lámpara ahí efectivamente se apague al cerrar la llave, ¿no? Eso no es una llave inversora. Era tan fácil como dejar la llave previamente cerrada y abrirla cuando corresponda, ¿sí? Así que la llave NC no es más que un caso particular de un inicio elegido, ¿no? La llave NC está previamente cerrada. Pero ahora, ¿cómo distinguir una llave NC de una llave NA en cualquier momento del tiempo? No es posible, ¿sí? No es posible. Acá porque la estamos dibujando estáticamente, es decir, en el momento que nadie actúa sobre el circuito. Pero si las llaves si tienen posiciones biestables mecánicas, sonaron. No hay una llave NC, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto un circuito simple, NA, un circuito con un NC. Si ponen dos inversiones, obviamente que de nuevo están en el principio. Acá tenemos un circuito NC hecho sobre la salida. Recuerden que las salidas NC no existen como tales. Es una bobina que está en positivo, tiene que ser alimentada al momento que la llave se cierra. No hay otra posibilidad. Lo que es NC son sus contactos, ¿sí? Es decir, que los contactos que damos por NA en una bobina de tipo NA son NA, pero los contactos NA de una bobina C son bueno, ya me perdí yo un poco ahí, son NC, ¿sí? Acá lo vimos simulando, fíjense que la bobina está activada, pero el contacto asociado a Q3 es el que está apagado. ¿Lo ven? ¿Se ve esto? ¿O estoy yo otra vez sin compartir lo adecuado? Sí, profe, se ve el ladder. Se ve el ladder, bueno. Bueno, hemos visto un circuito paralelo, ¿sí? Acá un circuito paralelo funcionando. Y el circuito, por excelencia, el mínimo circuito y por excelencia un circuito de control de encendido y apagado. Si estamos jugando con llaves, no podemos pretender que estas llaves nos controlen la velocidad de un motor. Evidentemente no pueden hacerlo, ¿no? Son controles simples digitales o simples discretos de encendido y apagado, ¿sí? Si juntamos muchos de estos elementos, efectivamente vamos a reconstruir la parte de la representación numérica de los sistemas digitales. No es el caso de los PLC en general, salvo por los circuitos adicionales que tengan para hacer AD, DA y algunos controles numéricos en registro, ¿sí? Lo que estamos trabajando acá es la parte eléctrica pura, con lo cual tenemos sencillos circuitos prendido-apagado. Vamos a ver, decíamos entonces, el circuito de autoenclavamiento con variante. Esta filmina, este PDF de guía, no se los he subido, ya lo voy a subir al Classroom. Entonces, tenemos el autoenclavamiento, aquí tenemos una más extensa explicación del funcionamiento de un autoenclavamiento, ¿sí? Acá una vez más tenemos el autoenclavamiento que recién presentamos. Tiene marcha, parada, salida y salida realimentada, ¿no? Dice ahí que son efectivamente equivalentes a los flip-flops. Eso es algo que ustedes tienen que demostrar. Y acá tenemos la variante del circuito de autoenclavamiento, ¿no? Profe, estamos viendo el simulador. Ah, perdón. Este documento, ahí se ve. Sí, sí. Vamos a poner la pantalla completa porque si no cambio de pantalla y me olvido de compartir. Bueno, ahí está la pantalla completa. Decíamos, en esta guía, que después les voy a subir, tienen ustedes una metodología de resolución general
para diagramas de contacto, ¿sí? Lo que espero que ustedes hagan es resolver los problemas dados en la guía. Los primeros problemas son simples, sencillos. Los problemas reales a resolver son aquellos que tienen evidentemente algún elemento que controlar en función de una serie de situaciones. Todos ellos se pueden resolver con autoenclavamientos. Todos ellos se pueden resolver con autoenclavamiento, ¿sí? Entonces el circuito básico es el autoenclavamiento. El más simple de los autoenclavamientos es este, que es el que vimos recién: marcha, parada, salida y salida realimentada. Y hay una variedad que es esta, ¿sí? La diferencia entre los dos circuitos de autoenclavamiento es mínima desde el punto de vista de la salida. Lo que nos interesa es que se activen cuando marcha lo diga y se corte cuando parada lo diga, ¿sí? Eso lo hacen los dos circuitos. La diferencia está en qué hacen cuando tanto marcha como parada están activados, ¿sí? Tanto las señales de marcha como parada son activadas simultáneamente. Acá se lo describe, ustedes después pueden verlo una vez que yo se lo suba al Classroom, ¿sí? Entonces, si construimos este circuito, podemos construirlo acá abajo. Voy a dejar mucho ahí para que se lo vea más arriba. Bueno, construimos ahí nuestro circuito con las mismas llaves para que podamos actuar los dos a la vez, ¿no? Y 0, que teníamos aquí, era el... teníamos que hacer el serie de Q0. No, Q0 no, perdón. Estamos con sería Q6, ya que nos debemos repetir salida. La salida ponemos la Q6. Y hacemos el serie, decíamos, con el NC en la línea de la realimentación. Es decir, que aquí ponemos el I1. Tenemos NC, ahora sí podemos cerrar el circuito. Vamos a simularlo. Bueno, me recortó las líneas de abajo nomás, así que sigue ahí abajo el circuito. Vamos a actuar sobre I0 y I1. Doy un pulso en I0. ¿Sí? Esperen, disculpen. El NC nos ha quedado apagado, así que tenemos que encenderlo primero, ¿no? Eso es lo que decíamos del NC, no tiene distinción una vez que están en trabajo, ¿no? Hay que dejarlo previamente encendido, si no, no es un NC. Bien, ahí entonces estamos listos para disparar nuestro circuito, ¿sí? Estamos listos para disparar nuestro circuito y vamos con el I0. Se enciende. Si lo apago, sigue prendido. ¿De acuerdo? Vamos con el I1 como corte. Lo corto y lo restablezco. Los dos circuitos trabajan igual. ¿Y entonces en qué se diferencian? Bueno, se diferencian en esto. Si yo enciendo y corto, ¿sí? Fíjense que esa es la activación doble, es decir, I0 está activado y el I1, siendo un NC, su activación es por inversa. Fíjense que uno permanece apagado y el otro permanece prendido. ¿Se entiende el momento de activación doble aquí? Tenemos I0 activado. I1 también está activado. Recuerden que es un NC, así que está efectivamente activado porque está abierto el NC. ¿Está bien? Es como si tenemos dos pulsadores, están apretando los dos a la vez, ¿no? Están apretando los dos a la vez y manteniéndolos los dos apretados. La diferencia se da en este punto. El circuito primero mantiene el apagado y el circuito segundo mantiene el encendido. ¿Sí? Esa es la situación que los diferencia. Esos son los dos tipos de autoenclavamiento básicos que hago la distinción aquí de cuál es la prioridad de salida. Uno tiene prioridad de apagado, el otro tiene prioridad de encendido. ¿Sí? Ante un doble comando, ¿sí? Ante un doble comando, uno mantiene el apagado, el otro mantiene el encendido. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre ellos. De todos modos, es mucho más común encontrar el primer circuito que el segundo. No hay mayores diferencias, salvo por ese detalle del doble comando. A veces puede ser importante que el doble comando sí se presenta
y tienen ustedes la situación que hemos evaluado recién. Bueno, finalmente, lo que tienen a partir de ese punto en esta guía, están viendo la guía, ¿no? ¿Se ve la guía? Es cómo construir controles genéricos. Cómo construir controles genéricos a partir del autoenclavamiento. Está resuelto con el autoenclavamiento. En este punto está con ambos, ¿sí? Con uno y con el otro. A ver, déjenme ver si es así. Posición 0. Sí, con uno y con el otro. Después, bueno, no sé, no recuerdo. Puede que prefiera uno solo para no duplicar los circuitos, ¿sí? Ustedes pueden usar el que más quieran. En este punto, lo que se explica, les sugiero que lo lean para poder resolver los casos elaborados, ¿sí? Les sugiero que lo lean para poder resolver los casos elaborados. Se lo voy a dejar en el Classroom para poder resolver los casos elaborados. Los casos elaborados son las salidas que necesariamente tienen algún tipo de memorización de estado, es decir, deben quedar encendidos en algún momento y deben quedar apagados en algún otro, ¿sí? Si no tenemos posibilidad de encender y dejar encendido y apagar y dejar apagado, es que no hay control alguno, ¿sí? Es que no hay control alguno, es que no hace falta el control. Si van a estar siempre prendidos, no hay control alguno. Si van a estar siempre apagados, no hay control alguno. Evidentemente, si queremos controlar algo tan simple como algo que se prende y se apaga, necesitamos algo que lo encienda y necesitamos algo que lo apague y que los mantenga en esos estados. Evidentemente, siempre un biestable, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profe, ¿qué versión de ladder es esa? Porque yo descargué una y ¿Perdón? no tengo simulador. Pude hacer bien todos los circuitos, pero a la hora de simular no me dejaba. Y no encontré otra como para descargarla. Bueno, yo no les dije que la descarguen de cualquier lado, se las dejé subida al Classroom, ¿no? A ver. Acá está, ¿no? Trabajo práctico 2 o trabajo práctico 1, los dos tienen subida la carpeta, es decir, en la carpeta esta tenían todo. Tenemos aquí el tutorial de WinLadder, un manual de referencia de WinLadder, el manual del PLC simulado y el manual del PLC físico que tenemos en el CUDAR, que con un poco de suerte cuando volvamos podemos utilizar en el laboratorio de técnicas digitales cuando lo tomemos prestado. Aquí en la carpeta WinLadder tienen el instalador del 4, debe ser instalado previamente el 4, debe ser desinstalado y debe colocarse la versión 5, que es una actualización. La actualización 5 no funciona si no se instaló y desinstaló previamente la 4. Hecho en ese orden, está explicado aquí en el leer y creo que en algún otro documento de por ahí, les quedan dando esta versión que estamos usando, ¿sí? Que incluye estos dos televisorcitos ahí, que esto es un monitoreo físico del PLC conectado, mientras que este en cambio es una simulación. La simulación no está presente en la versión 4 y es probable que no esté presente en varias versiones que ustedes puedan encontrar en línea. Creo que se pueden bajar un WinLadder nuevo, pero debe tener una duración de un mes o algo así, y es una versión un tanto más nueva. Es muy parecida, pero no creo que les dure suficiente para hacer la práctica, ¿sí? La versión que encontraste, no sé, puede ser que no haya sido ni una última versión, ni tampoco una versión que claro, era la 4, pero me faltaba hacer eso lo de la 5. No había visto la carpeta que había subido usted. De acuerdo. Entonces, a ver, ¿dónde lo dejé? Acá. Aquí en este leer, no me acuerdo si es ese leer o algún otro que hay por aquí en el, bueno, no era en esa carpeta, perdón, era acá en la carpeta 5B, a leer también, bien, ahí están explicados la metodología mediante la cual se dice, se instala el 4, se desinstala, se instala la actualización 5, ¿sí? Ese es el orden. Si no lo hacen así, el mismo programa les va a decir, ya está instalada la versión 4, tiene usted que desinstalarla, bueno, una cosa por el estilo. Son versiones viejas, pero son suficientes, más que suficientes para trabajar en simulación, es suficiente y suficientemente presentable para hacer sus prácticos. Pueden recortar imagen de aquí, no pueden pegarse esto en modo de texto, porque bueno, la única forma es copiar la imagen
y pegarlo en el documento que estén trabajando como manifestación de circuito. De todos modos, lo que sí pueden hacer es, bueno, describir con ecuaciones a veces el circuito que han utilizado como solución, ¿no? En particular, en el práctico se pide, en el ejercicio 7 dice, demuestre que el circuito de autoenclavamiento se comporta como un flip-flop set-reset mediante circuitos equivalentes y en forma analítica. En circuitos equivalentes pueden usar, como dije, llaves a compuertas a llaves, dependiendo de si vanos vienen desde ladder a circuitos digitales tradicionales. Y en forma analítica, a partir de las ecuaciones, tanto de las compuertas como de los circuitos, ¿sí? Salvo ese, los demás tienen que construir diagramas de ladder, ponerlos en marcha y hacer un documento mostrando de cómo han trabajado, al menos en algunos casos de funcionamiento de ese ladder, lo cual es difícil porque no estarían haciendo un video, sino una captura de ciertas situaciones de prueba, ¿no? Una cierta situación de testing que tienen que hacer y, bueno, copian esa situación de testing, tal vez, por ejemplo, en estos puntos, ¿ven? ¿Sí? Una cosa así. Bueno, hemos comprobado entonces que tenemos ladder y ladder, autoenclavamiento uno y otro, y les decía que tienen aquí la guía de resolución. Esta guía de resolución les va a poder guiar, pueden resolverlo por su cuenta, si ya saben cómo resolverlo, les va a salir solo. Si pueden ustedes inventar la solución, descubrir la solución, seguramente lo pueden hacer porque no es muy complejo. Para, por ejemplo, este tanque de agua y su control. Otro, el montacarga de 2 posiciones. Otro, la grúa y el montacarga de 3 posiciones. Todos ellos conviene encararlos con una metodología. Si no tienen una metodología, no significa que no los vayan a solucionar. Es bastante probable que ustedes mismos descubran cómo solucionarlo, pero que pueda ser un poco engorrosa la solución de muchos cables y muchas situaciones intermedias para poder controlarlos, ¿sí? En especial estos dos más complejos. ¿Sí? Entonces pueden ustedes experimentar un buen rato. Luego de experimentar un buen rato con algunas soluciones posibles, les recomiendo un método. Uno de esos métodos completamente eléctrico es el método del autoenclavamiento para ciclos y movimiento. Acá se explica de manera abstraída, resumida, genérica, para utilizarlo, ¿sí? Les sugiero que lo lean con detenimiento, luego de haber intentado por su cuenta resolver los casos elaborados de el tanque de agua, el montacargas de 2 y 3 y la grúa simple. ¿Sí? Los de tiempo necesariamente tienen que ser hechos en simulador, porque si no, no van a lograr verificar los tiempos. No usen tiempos tan largos porque se van a morir probando. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Si tienen consultas, preguntas, escucho, leo. Profe, Sí. Para la implementación del PLC, Sí, no es 534 necesario... es la versión, no me acuerdo. Yo te digo la versión 4 y 5, pero es 534, sí, 534 es la versión. Perdón, ¿sí? Sí, para la implementación del PLC, no es necesario las entradas autoacopladas y las salidas con relé, ¿no? Por ahora podríamos hacerlo con LEDs nomás. Claro. Hecho en casa, llamemos, pueden ustedes utilizar un Arduino, un PIC en una placa, una Raspberry y montarlo con llaves, si es necesario que las llaves sean mecánicas de enclavamiento mecánico, es decir, llaves comunes, ¿no? Llaves que se pueden dejar en 0 o en 1, ¿sí? Como entradas, LEDs de manifiesto para las entradas y LEDs de manifiesto para las salidas, ¿sí? Les testigos para entradas y salidas, cosa que ustedes vean, suben las llaves, tienen el testigo, ven las salidas que se actúan y se desactúan según corresponda del circuito que hayan hecho, ¿sí? En la PC estarán viendo ustedes el circuito de control, ¿se entiende? Eso sería suficiente para su PLC armado en casa, ¿sí? Está bien, si gracias. volviéramos a la facultad en algún momento, va a haber que agregarle optoacopladores y relés porque vamos a trabajar sobre 24 voltios en una mesa que tiene los 24 voltios en entradas y en salidas, ¿sí? Perfecto. Entonces, les recomiendo experimentación. Estas prácticas están hechas para que ustedes experimenten, aprendan por experimentación, por práctica, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes ya conocen el tema,
espero que no les aburra y por el contrario sean lo suficientemente diligentes como para hacer estas prácticas sin mayor problema. Los que no saben de estos temas, que los aprendan, van a ser muy útiles para ustedes en la materia para probar un parcial. En la carrera o después de la carrera, o tal vez durante, para tener una herramienta en el bolsillo que les van a preguntar en muchos trabajos posibles, si es que no están en un trabajo ya en el que haya PLCs de sobra, y con esto ustedes pueden comenzar a dominarlos, ¿sí? Sí, 8 entradas, 8 salidas, es un mínimo importante, ya que lo que más importa es tener muchas entradas. En cuanto a las salidas, desde 5 o 6 salidas puede llegar a ser suficiente para la mayor parte de las prácticas que hacemos. Pero 8 y 8 es un buen número, ya que en la mayor parte de los microcontroladores y placas embebidas, seguramente van a encontrar más que esa cantidad de GPIO sumado. ¿Sí? Así que aprovechen y dejen disponible esa cantidad mínimamente. Las entradas sí, no las reduzcan. Salidas, si está medio ajustado, bueno, 5 o 6 salidas puede ser un mínimo aceptable todavía para poder hacer buenas soluciones. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ya todos han puesto su presente? Si todos han puesto su presente, bueno, eso es todo por hoy y seguimos la clase que viene, ¿sí? Traten una vez más de instalarse un simulador, tener a mano un simulador, practicar mucho y resolver haciendo su documento, capturando las soluciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.